Me llamo Kathleen. Tengo 42 años y vivo en los suburbios de Minneapolis con mi esposo, Brandon. En apariencia, soy ama de casa a tiempo completo. Lo que pocos saben es que, detrás de esa fachada tranquila, soy la directora ejecutiva de una empresa de distribución de equipos médicos que genera millones de dólares en ingresos cada año. Mi salario ronda los $145,000 anuales, pero Brandon nunca ha tenido la menor idea. Nos conocimos en una reunión de amigos cuando yo acababa de cumplir 30 años. En aquel entonces, Brandon era un hombre atento y cálido, con una manera encantadora de hablar. Notaba cada pequeño detalle, como la forma en que sostenía mi taza de café con la mano izquierda o cómo se iluminaban mis ojos cuando alguien mencionaba mi canción favorita. Yo solía pensar que, si podía pasar mi vida con alguien así, sería la mayor bendición. Nos casamos después de casi un año de noviazgo. Al principio, realmente creía que había elegido a la persona correcta. Pero esa felicidad que parecía duradera empezó a desvanecerse cuando Brandon comenzó a mostrar su verdadero yo. Él empezó a poner excusas para no cambiar de trabajo. Aunque su salario apenas cubría los gastos básicos, cuando yo le ofrecía sugerencias con delicadeza, él las rechazaba, a veces incluso diciendo, «No intentes hacerme vivir bajo tus estándares. No soy tu empleado». Lo intenté convencer muchas veces. Incluso cuando en mi empresa había una vacante en el departamento administrativo, un puesto que solo requería habilidades básicas de comunicación y una actitud profesional, con un salario más del doble de lo que ganaba Brandon, él no quiso ni considerarlo. Yo misma hablé con el jefe de recursos humanos para reservarle el puesto. Pero cuando se lo mencioné, Brandon frunció el ceño y dijo, «¿Crees que soy tan inútil? ¿Que necesito que mi esposa me consiga un trabajo? No te metas en mis asuntos». Me quedé atónita. No entendía cómo alguien que una vez me dijo que me amaba profundamente podía tomar un consejo sincero como un insulto. Su terquedad me desconcertaba. Pero aún así intenté soportarlo. Pensaba que mientras yo ganara suficiente dinero para mantener una vida estable, todo saldría bien. Cada mes depositaba regularmente $1,400 en la cuenta de Brandon como una asignación. Él lo gastaba en menos de 2 semanas y luego me mandaba mensajes quejándose del precio de la comida, de la gasolina, de lo estresante que era la vida. Yo guardaba silencio, no porque no supiera que gastaba el dinero en cosas frívolas como colecciones de zapatillas o videojuegos en línea, sino porque estaba demasiado agotada para discutir. Esa cantidad no era significativa para mí. Pero lo que realmente me dolía no era el dinero, sino su creciente indiferencia. Jamás me preguntaba si estaba cansada después de un largo día. Nunca notaba cuando me quedaba despierta hasta tarde respondiendo correos electrónicos o cuando tenía que volar a 2 ciudades diferentes en una misma semana. A los ojos de Brandon, yo era simplemente una mujer que vivía del dinero que él proveía, y él era el que trabajaba duro para mantener el hogar. Recuerdo una vez que mi madre vino a ayudarme a ordenar la casa mientras yo tenía reuniones en línea toda la mañana. Cuando Brandon llegó, tiró sus llaves sobre la mesa y dijo algo que hizo que mi madre se quedara helada, otra desconocida más en la casa. «Necesito paz y tranquilidad». Me levanté, respiré hondo y hablé con la rabia contenida. Ella no es una desconocida. Ha venido a ayudarnos, no para ser tratada con falta de respeto. Brandon solo se encogió de hombros. «Así lo ves tú, pero no yo. Tengo derecho a sentirme incómodo en mi propia casa». Me giré para ocultar las lágrimas que empezaban a caer. Fue la primera vez que sentí una grieta en nuestro matrimonio que no se podía reparar. Después de ese día, un extraño silencio se instaló entre nosotros. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la cena, a veces viendo el mismo programa de televisión, pero todo se sentía frío y forzado. Ya no había abrazos espontáneos, ni deseos de buenas noches, solo 2 personas viviendo lado a lado,
como si el vínculo entre nosotros se hubiera secado y convertido en simple rutina. Brandon se volvió cada vez más irritable. Se enfadaba por cosas pequeñas, como una toalla mal doblada o el control remoto de la televisión fuera de lugar. Me culpaba cuando la cafetera se rompió, aunque había sido él quien la usó por última vez. Sentía que me había convertido en la chacha de mi propia casa. Una tarde volví de una reunión tensa, aún con los zapatos puestos, y Brandon estaba en la cocina levantando una camisa. Me gritó: «Esta camisa ni siquiera está planchada. ¿Acaso sabes hacer algo bien?» Solté una risa hueca, tragándome la ira. Yo, que había sido la mujer que corría de un lado a otro presentando propuestas a grandes clientes, negociando contratos multimillonarios, ahora estaba siendo cuestionada sobre si sabía usar una plancha. Me quedé callada. Cuanto más hablaba, más tergiversaba mis palabras, más me culpaba, más destrozaba lo poco que intentaba preservar. Me estaba empezando a drenar. Mi cuerpo estaba bien, pero mi espíritu estaba agotado. Recuerdo una vez que tuve gripe, con fiebre alta, incapaz de levantarme de la cama, y Brandon ni siquiera se preocupó. En lugar de traerme medicina o preguntar cómo me sentía, se limitó a decir desde la puerta: «Recupérate rápido. No tengo tiempo para cuidarte». No esperaba demasiado, pero esas palabras me helaron la sangre. No eran palabras de un esposo hacia su esposa. Eran palabras de un extraño obligado a convivir con alguien que no le gustaba. La soledad se volvió cada vez más abrumadora. Me sentía perdida en mi propia vida. Cuando el hombre que me tomó de la mano en nuestra boda, prometiendo caminar a mi lado para siempre, se convirtió en el que más me hacía daño. En ese momento empecé a tener noches inquietas, despertando a mitad de la madrugada preguntándome por qué seguía allí. ¿Por qué una mujer fuerte y exitosa, que había superado tantos obstáculos, estaba soportando una relación tan dañina? No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre, Francis, quien siempre me había amado y protegido como si fuera su mayor tesoro. Ella llamaba muchas veces para saber cómo estaba, pero yo siempre respondía que todo estaba bien. No quería que se preocupara. No quería que nadie viera mi debilidad. Pero jamás imaginé que Brandon arrastraría a mi madre a todo esto de la peor manera. Un sábado por la tarde, mi madre vino a visitarme. Me trajo mi estofado favorito y una canasta de fruta fresca. Yo estaba charlando con ella cuando Brandon entró. Echó un vistazo y suspiró con fuerza, tiró su bolso y murmuró: «Otra vez, siempre hay alguien sentado en esta casa». Mi madre se sobresaltó, pero mantuvo la sonrisa. Intentó ser cortés: «Solo vine un rato a ver a mi hija. No estoy molestando». Brandon se encogió de hombros, abrió el refrigerador para sacar una bebida y habló como si yo no estuviera ahí. «No quiero cenar con extraños. Algunas personas simplemente no saben respetar los límites». Me quedé paralizada. En ese momento vi a mi madre dudar. Dejó suavemente el tazón sobre la mesa, me miró y dijo con voz baja: «Creo que será mejor que me vaya. Vendré en otra ocasión». La acompañé hasta la puerta con el corazón encogido. Cuando se cerró la puerta tras ella, me giré hacia Brandon y le dije con la voz quebrada por la rabia contenida: «¿Te das cuenta de lo hiriente que estás siendo?» Él me miró imperturbable: «Solo estoy siendo honesto. Si no lo soportas, es tu problema». Me quedé quieta en la silenciosa cocina durante mucho tiempo. La casa ya no se sentía cálida. Todo lo que había construido parecía desmoronarse pedazo a pedazo. En ese momento no sabía que solo unas semanas después algo grande ocurriría y lo cambiaría todo. Y en mi momento más vulnerable, Brandon mostraría su verdadero rostro más claramente que nunca. No recuerdo exactamente cuándo me desplomé, solo que las luces de la oficina se atenuaron y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital en el ala de emergencias de la Clínica Mayo, con un suero en el brazo y la cabeza pesada, como si hubiera atravesado una tormenta.
El médico me dijo que me había desmayado por agotamiento prolongado y que necesitaba más pruebas porque algunos de mis valores eran inusuales. No pensé demasiado en ello. Siempre había sido fuerte, acostumbrada a una vida acelerada, y supuse que estaría bien tras unos días de descanso. Pero 2 días después, me llamaron a una sala privada para darme el diagnóstico. Encontramos un tumor en su páncreas, dijo el doctor mirándome directamente. Afortunadamente lo detectamos temprano, pero deberá iniciar tratamiento de inmediato. No será fácil. Escuchaba su voz, pero todo lo demás sonaba apagado. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. No me asustaba la enfermedad. Me asustaba enfrentarla sola. Esa noche le envié un mensaje breve a Brandon diciendo que estaba en el hospital y que necesitaba hablar. No respondió. Lo llamé. Su teléfono sonó y luego pasó al buzón de voz. Ni un solo mensaje, ni una sola palabra de preocupación. Comencé el tratamiento sin él a mi lado. Las infusiones drenaban mi cuerpo. Perdí el sentido del gusto y mi cabello empezó a caerse. Cada vez que me miraba al espejo veía a una mujer diferente, frágil, pálida, pero con los ojos aún ardiendo de vida. Seguía luchando, no solo por mí, sino porque sabía que aún había algo que no había soltado. No podía permitir que Brandon se marchara de mi vida tan fácilmente. Él no merecía eso. Durante 2 semanas luché sola en el hospital sin que apareciera ningún miembro de mi familia. Le mentí a mi madre diciéndole que estaba de viaje de negocios para que no se preocupara. Pero un jueves por la tarde, Brandon apareció. Pensé que estaba soñando. Se quedó parado en la puerta de la habitación del hospital, con las manos en los bolsillos y la mirada fría. «¿Estás aquí?», dije suavemente, con voz débil por el cansancio. No respondió de inmediato. Caminó hacia adentro, dejó una carpeta sobre la mesa de noche y habló como si estuviera negociando un contrato. «He solicitado el divorcio. La casa y el coche estarán a mi nombre. Creo que eso es justo. En cuanto a ti, ni siquiera sé cuánto tiempo más estarás». Me quedé mirándolo, atónita. Algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. No porque me abandonara, ya lo esperaba, sino por la frialdad absoluta de cada palabra. No había venido a preocuparse por mí. Había venido a reclamar lo que creía que le correspondía. Como si yo fuera alguien cuyo valor estaba a punto de agotarse. Apreté los labios, escondiendo toda emoción. No quería que me viera débil. Asentí y dije en voz baja: «Elige lo que quieras. Gracias por venir». Brandon se detuvo, quizá sorprendido por lo fácil que acepté. Se encogió de hombros, se giró y añadió antes de irse: «De todas formas, no tienes elección». Cuando la puerta se cerró tras él, no lloré. En cambio, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Susurré para mí misma: «Acabas de despertar a mi verdadero yo, Brandon. Y pronto te darás cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida». Tomé el teléfono de la mesita y llamé a la única persona de mi empresa en la que confiaba plenamente, Eric, mi director financiero. Siempre había sido leal, discreto, y el que mejor sabía cuánto poder tenía realmente. «Eric, necesito tu ayuda con algo», le dije con voz extrañamente calmada. Guardó silencio un momento y luego respondió: «He estado esperando esta llamada. Solo dime qué hacer». Asentí levemente, aunque él no pudiera verme. Permanecí inmóvil en aquella habitación blanca de hospital, observando cómo la luz suave del sol se filtraba entre las cortinas, y sentí una extraña paz. Tal vez porque finalmente había decidido dejar ir a Brandon. Pero no de la forma que él creía. Él quería desecharme en mi momento más débil. Bien. Pero en ese instante entendí que no era yo la que necesitaba ser liberada. Era él, de la vida que yo había cargado sobre mis hombros. Una vida que ni siquiera sabía que yo había construido. 3 días después de esa visita helada, Eric vino a verme.
No trajo flores ni dulces, solo un maletín de cuero con todo lo que yo necesitaba. Lo puso sobre la mesa y me preguntó suavemente: ¿Estás segura de querer seguir adelante con este plan? Lo miré directamente, con la mirada firme. Sí. Y quiero que todo empiece mañana. Eric lo entendió. Él era el único en la empresa que sabía que yo había puesto el nombre de mi madre como representante legal para mantener oculta mi identidad. Siempre había querido vivir modestamente, sin que Brandon supiera que yo era la persona detrás de los grandes contratos de los que dependía su compañía. Mirando hacia atrás, quizás había sido demasiado bondadosa. A la mañana siguiente firmé una breve carta en la que se rescindía el contrato de suministro entre mi empresa y Vital, la compañía donde Brandon trabajaba en logística. Ese contrato representaba más del 60% de los ingresos de Vital Tech en el último trimestre, y fui yo quien lo había aprobado tras una presentación dirigida por Brandon casi un año atrás. Recuerdo claramente lo emocionado que estaba, presumiendo de que gracias a él la empresa había conseguido cerrar un trato con un socio importante, sin imaginar jamás que ese socio estaba durmiendo a solo una pared de distancia. La carta de rescisión fue enviada a las 8 de la mañana del lunes. Para las 3 de la tarde, recibí una llamada del director ejecutivo de Vital, el señor Peterson. Fue breve. Estamos bastante sorprendidos. Si es posible, nos gustaría saber la razón. Respondí con calma pero firmeza. He sido informada de que uno de sus empleados ha mostrado un comportamiento inapropiado, falta de respeto hacia colegas mujeres y señales de mal uso de activos de la empresa. Como socio principal, no puedo tolerar eso. Hubo un silencio antes de que preguntara: ¿cuál es el nombre de ese empleado? Respondí simplemente: Brandon Scott. Esa misma tarde Brandon llegó a casa tarde, con el rostro pálido. No tenía idea de que ya había contratado a un abogado particular para enviarle una contrademanda de divorcio. Esta incluía una cláusula que lo obligaba a abandonar la casa, que estaba a mi nombre, en un plazo de 30 días. Esa casa, por cierto, la había comprado yo. Solo añadí su nombre en los papeles para apaciguar a mi orgulloso esposo. Brandon abrió el refrigerador para sacar agua sin decir una palabra. Después de unos segundos de silencio, finalmente murmuró: me despidieron. Dejé mi libro sobre la mesa, nada sorprendida. Él me miró incrédulo. ¿Cómo lo sabes? Me levanté lentamente, fui al escritorio, abrí un cajón y saqué un sobre. Lo puse sobre la mesa y dije, con una voz tan tranquila que resultaba inquietante: porque fui yo quien terminó ese contrato. Soy la directora ejecutiva de Silver Med, Brandon. La compañía que tú orgullosamente decías haber conquistado. La empresa que creías haber convencido con tu astucia. Brandon se quedó congelado. Me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Continué. Durante todos estos años he pagado cada factura, he cubierto tus deudas de tarjeta de crédito, pagué la matrícula de tu sobrino cuando tu primo pasó por dificultades. Te transfería más de $1,500 al mes como asignación, cuando tu salario real ni siquiera se acercaba a esa cifra. Lo hice todo porque creía en algo llamado amor. Brandon retrocedió un paso. Agarró el sobre con las manos temblorosas, lo abrió y luego me miró. Esto no puede ser real. Sonreí levemente. Papeles de divorcio, términos de división de bienes y tu calendario de reuniones con mi abogada. Tienes 30 días para mudarte. Y la hipoteca mensual de $3,200 ya no la cubriré. Se quedó atónito. El aire se volvió espeso, solo se escuchaba su respiración agitada. El mismo hombre que una vez se apoyaba en mí como si el mundo entero le perteneciera, ahora estaba frente a la realidad desnuda. Yo me levanté y me fui, dejándolo ahí, rodeado de números y de una verdad brutal. En mi corazón no había odio, solo claridad.
Brandon había vivido demasiado tiempo a la sombra que yo misma había creado. Ahora le tocaba salir y enfrentar aquello que había dado por sentado. Solo 3 días después de que Brandon recibiera los documentos oficiales de divorcio de parte de mi abogada, sonó el teléfono de la habitación del hospital cerca de la medianoche. Yo estaba agotada tras mi segunda ronda de quimioterapia. Pero al ver su nombre en la pantalla, supe de inmediato que el pánico había comenzado. Kathleen, por favor, escúchame. Su voz temblaba, áspera, como si hubiera estado llorando. No respondí. Al otro lado de la línea había un hombre en caída libre. Y yo, a quien él había abandonado, era ahora la única cuerda a la que intentaba aferrarse desesperadamente. Me equivoqué. Estaba tan equivocado. Fui un estúpido. Pensé que solo eras una mujer dependiente, pero ahora lo sé. Tú eras la que mantenía todo en pie. Tú eras la razón por la que mi vida no se derrumbaba. Puse el teléfono en altavoz, me recosté contra la almohada y cerré los ojos. No porque me conmoviera, sino porque quería escuchar cada palabra desesperada, aquellas que una vez había deseado oír cuando yacía sola en la cama del hospital luchando contra la enfermedad. Brandon continuó, con la voz cada vez más urgente. Lo he perdido todo. La casa está a punto de ser embargada porque no puedo pagar las cuotas. La empresa no solo me despidió, también puso una advertencia formal en mi expediente. Nadie quiere contratarme ahora. Kathleen, te lo ruego, dame otra oportunidad. Abrí los ojos, observando la tenue luz de la lámpara nocturna. Con calma y frialdad respondí. ¿Una oportunidad? Tuviste una década entera para respetarme, para amar, para compartir, para comprender. Y elegiste no hacerlo. Ahora que todo lo que dabas por sentado ha desaparecido, ¿recién reconoces mi valor? Es demasiado tarde, Brandon. Sé que estás enojada, pero fuimos felices alguna vez. Por favor, recuerda esos tiempos. Te lo suplico. Sonreí levemente. Brandon, ¿recuerdas el nombre Elise? Al otro lado de la línea de repente hubo silencio. Pude escuchar cómo contenía la respiración. ¿Cómo supiste eso? Pronuncié cada palabra como una cuchilla. El director ejecutivo de Vital Tech me llamó para disculparse y mencionó que habían investigado discretamente una queja interna. Resulta que tenías una relación personal con la nueva becaria, Elise Morgan, de 24 años, hija del director de la sucursal de Chicago. ¿Quieres que te cuente en detalle sobre esas noches de horas extras? Brandon empezó a tartamudear. No es lo que piensas. No fue así. Tienes razón. Fue peor de lo que pensaba. Colgué sin decir más. Abrí mis contactos y lo bloqueé. Luego envié un correo a mi abogada solicitando incluir una cláusula de no contacto durante el proceso de divorcio y empecé a preparar una demanda civil por incumplimiento del deber marital. En el estado de Minnesota, con pruebas de infidelidad, el cónyuge traicionado puede solicitar una compensación por daños emocionales. Y yo tenía pruebas de sobra. A la mañana siguiente, mi abogada, Eliza Harper, vino al hospital. Me mostró un montón de capturas de pantalla de conversaciones entre Brandon y Elise, mensajes coquetos, encuentros en hoteles, incluso selfies tomados en la oficina de Vital Tech, todos con fecha y ubicación. No me sorprendí. Solo sentí alivio. Cada sospecha que había enterrado ahora tenía nombre y rostro. He enviado una demanda formal por $85,000 en daños, dijo Eliza. Seguramente él intentará impugnarla, pero con esta evidencia, el tribunal estará de tu lado. Asentí, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que mi dignidad se colocara en el lugar que merecía. Una semana después me dieron el alta temporal para continuar con monitoreo en casa. Durante ese tiempo, Brandon intentó contactarme por correos electrónicos, redes sociales, incluso apareció en la oficina de mi empresa,
sin saber que seguridad ya tenía instrucciones de no dejarlo acercarse. Cada intento suyo de recuperarme solo confirmaba una cosa: Brandon no me amaba. Simplemente no sabía cómo vivir sin mí. Empecé a reestructurar mis planes financieros, esta vez sin la categoría de gastos de manutención del esposo. También autoricé a Eric a entregar el puesto de director de operaciones a un nuevo contratado, para poder retirarme un poco, bajar el ritmo y finalmente disfrutar de paz. Cuando me mudé a mi nuevo hogar, lejos de aquella casa llena de recuerdos dolorosos, salí al balcón y cerré los ojos mientras la brisa fresca acariciaba mi cabello corto que recién comenzaba a crecer después del tratamiento. No necesitaba a un hombre para sentirme valiosa. Solo me necesitaba a mí misma, fuerte, clara y decidida a no dejar nunca más que nadie definiera mi vida. Los rumores sobre la caída de Brandon se extendieron como pólvora en la comunidad empresarial local. Vitaltech rompió el contrato, y su expediente de despido fue discretamente compartido entre compañías asociadas y contactos de la industria. Muy pronto, Brandon se convirtió en el nombre que todos querían evitar: un empleado de logística envuelto en un escándalo y enfrentando consecuencias legales por incumplimiento marital. Sin un hogar al que volver, se mudó temporalmente con un viejo amigo a un departamento barato en Brooklyn Park. Pocas semanas después, escuché que vendió el coche que tanto había presumido como su símbolo de libertad. Parte del dinero lo usó para pagar deudas de tarjeta de crédito, las mismas que había utilizado para comprar videojuegos y comidas lujosas. Nadie quería contratar a alguien con un historial manchado y sin habilidades prácticas. Finalmente tuvo que aceptar un trabajo en el turno nocturno de un centro de entregas, donde el sueldo apenas alcanzaba para cubrir las facturas mensuales. Las llamadas de agencias de cobro comenzaron a acumularse. Su pequeño departamento resonaba con el timbre de teléfono a medianoche, no de seres queridos, sino de cobradores exigiendo pagos atrasados. En cuanto a Elise, la joven con la que solía reírse Brandon después del trabajo, desapareció de las redes sociales pocos días después de que estallara el escándalo. No supe qué había sido de ella hasta que mi abogada, Eliza, me contó que su familia había aceptado cubrir parte de los daños de manera privada para evitar un litigio público. Según se decía, sus padres la llevaron de regreso a su granja en Iowa y cortaron todo lazo con su vida anterior. Para ellos, esa era la única forma de salvar la reputación familiar. En cuanto a mí, mi último tratamiento terminó en una fresca mañana de otoño. Cuando el médico me miró y dijo: «Los resultados muestran que estás completamente libre», no dije nada. Solo sonreí y le apreté la mano suavemente. Fue el momento en que sentí que había renacido. Regresé al trabajo después de 2 meses de descanso. Pero esta vez no era la misma Kathleen que intentaba equilibrar carrera y matrimonio. Ahora era Kathleen en mis propios términos, enfocada, serena y ya no cargando con nadie que no supiera valorar mi esfuerzo. La compañía me recibió con una reunión sencilla pero emotiva. Todos se levantaron y aplaudieron cuando entré a la sala de conferencias. Eric sonrió y me entregó una taza que decía: «Bienvenida de nuevo, jefa». Alguna vez dudé de si podría empezar de nuevo. Pero en ese momento supe que no solo había vuelto, sino que había regresado más fuerte que nunca. En los meses que siguieron, recibí más de una invitación a salir. Algunas de parte de socios de negocios, otras de viejos amigos que habían seguido mi historia en línea. Pero rechacé todas. No porque hubiera cerrado mi corazón para siempre, sino porque sabía que aún necesitaba tiempo para sanar, para disfrutar de una vida ya no atada a la responsabilidad hacia alguien que no lo merecía. Compré una pequeña casa junto al lago en Duluth, donde podía ver el amanecer cada mañana y escuchar el canto de los pájaros cada tarde. No era grandiosa, ni tan lujosa como la antigua casa, pero era mía, un espacio pacífico, completo, al que nadie entraba sin invitación. Una tarde de fin de semana, mientras preparaba té en la cocina, Eric pasó a visitarme.
Nos sentamos en el porche viendo el lago brillar bajo la puesta de sol dorada. ¿Has pensado en casarte de nuevo? Me preguntó, medio en broma. Lo miré y sonreí suavemente. No ahora. Tal vez algún día. Pero por ahora, soy feliz así. Él asintió sin decir nada más. La brisa traía consigo el aroma a pino y tierra húmeda. Y en ese instante supe que no solo había superado a Brandon ni a la enfermedad. También había superado el miedo que una vez me mantuvo en silencio demasiado tiempo. Tomé un sorbo de té caliente y pensé en silencio. Al final, fui yo quien escribió el capítulo final de mi historia. De mi propio viaje aprendí que la resiliencia no surge de los momentos de fuerza, sino de las veces en que nos levantamos después de haber sido empujados a lo más bajo. Alguna vez entregué mi corazón a alguien indigno. Alguna vez sacrifiqué en silencio sin reconocimiento. Pero ahora vivo para mí misma, sin intentar complacer a nadie. La verdadera felicidad comenzó en el momento en que elegí poner mi dignidad por encima de todo lo demás. ¿Qué piensas del camino de Kathleen y de su decisión final? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir nuestro canal Voces del Corazón para más historias reales, poderosas y llenas de sentimiento.